con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Estamos aquí pues en este momento, mis hermanos, meditando realmente en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo y su obra redentora tan hermosa, pero más que todo este año me he concretado, mis hermanos, a hablar de lo que Él es, quién es nuestro amado Jesús, no lo que le pasó, porque eso ya lo sabemos bastante bien, pero quién era Él, qué fue lo que hizo, cuáles son sus obras, como dice pues, qué fue el amor que vino a manifestar. Y vamos a compartir algunas enseñanzas de Él aquí en este momento, para que la gente, pues, enseñanzas de sanidad, para que vea qué amor tan grande el de este Hijo de Dios tan amoroso. Y yo le pido a Dios que quizá este mensaje le llene a usted de fe y que le crea a Él, que le crea a nuestro Padre cuando ya está escrito algo, de que eso va a pasar, que eso va a suceder, para que usted se tome de esas y aferre a esas promesas de Dios. Porque toda nuestra fe debe estar basada en la promesa de la palabra de Dios. Porque Él prometió algo y Él lo va a cumplir como lo hizo con Abraham. Entonces vamos a orar y yo le pido a usted que está ahí, que por favor esté atento atenta, porque hoy vamos a hablar un poco de fe, ¿verdad? Cómo es que se puede desarrollar esa fe, pero la fe según los judíos, ¿qué es? La fe según los judíos es la obediencia a la palabra de Dios, obedecerla, creer en esa palabra, porque la palabra es el verbo, mire, que se hace carne cuando llega a usted. Cuando yo recibo la palabra, esa palabra se hace carne, se hace verbo, o sea que se hace algo como una sustancia en mí que va a ir a cubrir todo lo que a mí me ha pasado para hacer una cosa nueva dentro de mí. Amado Padre, te damos gracias en este momento. Yo te ruego, amado Jesús, que nos llenes de tu presencia, de tu bendición, y que tú, Señor, camines en estas enseñanzas que estoy dando, porque quiero glorificar el nombre de nuestro Padre y exaltarte a ti, oh amado Yeshua, porque eres grande, eres digno, Señor, solo tú eres digno de tomar el poder, de tener la sabiduría, la excelencia por todos los siglos, y te quiero exaltar con todo mi amor y de gratitud, porque has tenido yesed conmigo, no solo misericordia, porque la yesed es una misericordia impregnada de tanta bondad y tanta benignidad, y te doy gracias, porque has sido con nuestra casa benigno, has sido tan maravillosamente lleno de bondad y de amor. No es una misericordia simplemente porque tengo miseria en mi corazón, sino que porque es un amor manifestado de parte tuya, lleno de bondad, para sanarnos, para liberarnos, para darnos tus bendiciones y para quitar toda aquella basura, toda aquella iniquidad que nos está afectando. Te damos gracias, amado Rey. Amén. Mis hermanos, hablando de iniquidad y de todo, yo les recomiendo que nos acompañe en el congreso que voy a tener el día 30 de este mes, en la quinta calle 434 de la zona 9. Porque es un congreso donde vamos a hablar precisamente de cómo es la iniquidad realmente, va, que lo que tiene que ver con eso, porque son las herencias que no se corrigieron, fíjese. Y por eso es que la Biblia dice que la madre que ama al hijo lo corrige. ¿Por qué lo corrige? El padre que ama a su hijo lo corrige. Porque es la corrección la que quita esa potestad de nuestros huesos, de nuestra alma, fíjese, de nuestro cuerpo, y para hacernos personas diferentes. Y a veces los padres le tienen miedo a los hijos, pero no es así. Tenemos que tomar autoridad y corrija a sus hijos, no con grosería, sino que con conocimiento, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Y va a tener hijos increíbles. Gracias, amado Dios, gracias, amado Yeshua. Amén. Piensen, mis hermanos, que por ejemplo tenemos que aplicar en nuestra vida una gran ley espiritual. Porque si estamos hablando de cosas espirituales, tenemos que estar basados en la palabra de Dios y esa gran ley espiritual, la ley del amor. Pero no un amor así como ciego, sino que un amor entendido, fíjense, un amor que está aquí manifestado en Romanos capítulo 4. Vamos a leer Romanos 4 del 1 al 8,
después del 13 al 17. Vamos a leer. Romanos capítulo 4, verso 1. Sí. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre, según su carne, que fue lo novedoso en él. Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. O sea, mis hermanos, que tenemos que entender que cuando usted le cree a Dios, Dios en ese momento lo hace justo, lo llama justo. O sea que creerle a Dios, ahí está su justicia divina. O sea que a veces la gente dice, yo soy justo porque le doy a los pobres, porque hago esto, porque le diezmo a Dios, porque doy ofrenda, porque cumplo con ciertas cosas de la palabra de Dios. Pero eso no es ser justo, ¿fíjese? Es creerle a Él. Y eso es lo que hacen los judíos. Por eso dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos le creen a la palabra de Dios. Si la palabra dice una cosa, es amén y así es. No están así dudando en su corazón, sino que le creen a Dios. Y les contado por justicia, como que ellos fueran justos, aún siendo incircuncisos, fíjese. Mire hasta dónde llega el amor tan maravilloso de nuestro Padre. Quisiera otra versión, porque la siento un poquito como... ¿Qué versión es esa? Jerusalén. Sí. Vamos a ver el código real mejor. Romanos 4, del 1 al 8. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre biológico? Porque si Abraham fue justificado por observancia legalista a las instrucciones recibidas, tiene sobre qué gloriarse, pero no ante Dios. Verso 3. ¿Por qué dice la Escritura? Abraham le creyó obedientemente a Dios y le fue acreditado a su cuenta como justicia. Así es, o sea que si yo le creo a Dios, y ahí mire que aunque pase lo que pase, yo sigo creyéndole a Él, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no diera fruto, con todo yo me gloriaré en el Señor, porque Él va a esperar en Dios de todos modos, mire. Y eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios, creerle a nuestro Padre, creerle a Él. Si la palabra de Dios, vamos a ver, esta es una enseñanza muy linda que el Señor me dio hoy en la mañana. Yo le ruego a Dios que me dé mucha sabiduría, mucho amor y mucho amor y compasión y esa bondad que Él tiene para poder llegar a su corazón. Porque lo que quiero con ese programa es que usted sea sanado, sanada, que sea liberada. Yo le estoy pidiendo a Dios por un varón que llega a la iglesia, que es un jovencito, mis hermanos, y está pasando un momento difícil. Yo le he pedido a Dios que tenga bajo las alas de misericordia de Yesed, porque Yesed es una palabra más allá de la misericordia de Dios, como una extensión de su gran misericordia, pero donde va incluido la bondad de Él, el amor, la benignidad. Yo le ruego que ese manto divino abrace a Giancarlo en el nombre de Jesucristo, que abrace a toda la gente que está enferma en las iglesias, no solo en la iglesia, en el nombre de Jesucristo, que lo abrace y que pueda tocarle su alma para que sea sana y libre en el nombre de Jesucristo. Y así le ruego también a mi Padre Celestial por toda persona que necesite, como por Jenny. Yo le pido con toda mi alma que en ese momento la abrace, que en ese momento se acerque a ella y que pueda decirle, hija, sé sana, Giancarlo, sé sano, y que le crea a Dios, que ellos puedan decir, escrito está, que ya Él se llevó mis enfermedades. Vamos a oír ese mensaje tan bello que el Señor me dictó, que fíjese que yo le contaba a los hermanos que no me podía dormir. Amén. Es que me quitó el sueño, fíjese, era un amor que yo sentía hacia la misericordia divina, hacia la Yesed, que es la bondad de Dios, su benignidad, y es la forma en que Dios nos usa para saber qué hacer en momentos difíciles, la Yesed. Yo me sentía tan impregnada de ese amor tan maravilloso de nuestro amado Yeshua, de mi amado Padre, fíjese. Así es que vamos a seguir leyendo. Verso 4. Pero al que realiza una obra por contrato, no se le cuenta el salario como regalo, sino como una deuda. Fíjate cómo es posible esto, y yo quiero que los hermanos me escuchen.
Mis hermanos, yo cuando voy a orar por una persona jamás le pedí una ofrenda. Ya vio, jamás. ¿Y sabe por qué? Yo lo digo con todo mi corazón, porque nunca le he dicho a nadie, sí, yo voy a orar por usted, pero me da tanto. Dios me libre, mire, Dios me libre de ofender a Dios con esas palabras. Mire lo que dice aquí. Y si si yo voy a cobrar algo por lo que hago, ya se me toma como un salario, ¿ves? Pero no como que soy justa, como que soy una hija de Dios. Entonces, ¿para qué oré? Como dijo Pablo, si tú tienes fe y tienes conoces todos los dones y los talentos, la ciencia y todo, y no tienes amor, de nada sirve, porque esa oración no va a tener sentido. Yo jamás le he dicho a una persona, mira, Giancarlo, voy a orar por ti, pero me das tanto, Dios me libre. Y me ha dolido tanto el alma cuando miro que hay gente que sí pone hasta precio. Fíjese, pone precio para orar. Y eso no es así. Mire lo que dice la palabra. Tenemos que vivir la palabra, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Yo le voy a contar una vez en la Mujer Idónea, habían 2 mujeres que me contaron a mí alguien que les había pedido, que pedían ofrendas antes de orar. Y yo les advertí que no hicieran eso, porque no era lo que Dios quería. No podían hacer eso si la gente de la gratitud que habían sanado les daba una ofrenda que era diferente, por gratitud de que habían sanado. Entonces, pero pues una hasta se alejó y se independizó porque ya no llegó a la iglesia, porque le molestó, fue en Mujer Idónea. Ya no llegó porque pues se molestó que yo le dijera eso. Y mis hermanos, cuando supe de ella, se estaba muriendo. Porque Dios no le agrada esas cosas, ¿ves? Y ahí dice claramente, ¿no? Doctora, o sea que cuando se hace una oración con ese dinero, como vendiendo la palabra, sí, ahí no hay ningún mérito, doctora. No, se pues, perdió el mérito. No, para nada, sí pues. Y si lo hacen con infinito amor, sabiendo que la gente, no solo la pobre gente está gastando dinero, y todavía uno, mire, oro por usted, pero deme tanto. Eso no es posible, o mire que deme para la camioneta, o deme para la gasolina. No podemos hacer eso. Si la gente por gratitud cuando sana, como me pasó a mí cuando yo era bastante joven y conocí al Señor, entonces me invitaron unas señoras para que fuéramos a orar por ahí, por la colonia Mariscal, por una señora que tenía cáncer. Yo no iba a ir a orar porque acababa de conocer al Señor, pero ella cuando me vio, dijo que quería que orara por ella. Lo que sí sabía era que yo siempre he leído mucho de la conducta humana y sabía mucho sobre problemas que tienen que ver con las enfermedades. Y cuando vi que tenía ese cáncer ahí en el rostro, entonces yo le dije que ella tenía que recordarse a quién había avergonzado, de quién se había burlado de una manera tan violenta, tan grosera, para que hubiera tenido una repercusión tan fuerte en su rostro, porque tenía el rostro como empedrado del cáncer. Y entonces se puso a llorar y empezó a confesar. Ella la dejé sola para que lo hiciera y después regresé y oré por ella. Y mis hermanos, pero yo nunca en mi vida, miren, nunca le pedí un centavo. Y me fui para mi casa. Como al mes llegó ella a mi casa. Yo no la conocía porque la había visto muy mal y sin nada en el rostro. Entonces me dijo que me iba a dejar una ofrenda, porque ella le había ofrecido a Dios en darle a la persona que orara por ella, que si sanaba le iba a dar una ofrenda de lo que valía en la operación en Estados Unidos. Bueno, yo no le di importancia porque ni sabía cuánto cobraban en Estados Unidos. Y que si cuando abrí el cheque eran miles, ¿sí? ¿no? Pero fue ella, fue Dios el que le puso en su corazón hacerlo, no yo. Y para la gloria de Dios, ella está sana hasta la fecha. Pero porque fue parte de Dios, fue la bondad de Dios para ella y para mí también. Pero vive Dios que yo ni pensé que me fuera a dar nada, yo pensé que era un billete de 100 nomás o de 20, ¿sí ves? La sorprendió, ¿verdad, pastor? Sí, me sorprendió, sí. Verso 5. Mas al que no se apoya en contrato alguno, sino confía obedientemente en aquel que justifica al impío. Ya dice quien no se apoya en una ofrenda, quien no se apoya en que le estén gratificando por ir a orar, ¿ya ves? Sí, sino que cree en Dios, en su amor y su poder, ¿ya viste? O sea que el mismo Padre, viendo el corazón de la persona que hizo la oración, Él es el que mueve el corazón de la persona. Claro, así es. Amén. Su fe obediente le es contada por justicia. Ya ves, pero el que cree en Dios, Sí. y no en que le paguen para orar. Ahí está bien claro. Bien, sí, bien, claro. Verso 6. Como también David,
habla de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin apoyarse en una actitud de observancia legalista, diciendo, Ajá. bendecidos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8. Inmediatamente feliz el varón a quien Yahvé no imputa pecado. Sí. Verso 9. O sea, mis hermanos, que en una palabra está hablando nuestro Dios que cuando usted ora por alguien y lo lleva a un arrepentimiento, fíjese, mire qué cosa más hermosa, que esa persona llegue a arrepentirse porque mira la bondad de Dios derramada sobre de él sanándolo, ¿ve? Entonces él, como dicen, pues, tu benignidad me ha llevado al arrepentimiento, fíjese. Entonces en ese momento, mire el comportamiento, seguir leyendo, ¿sí? Sí, el verso 9. Sí. Es pues esta bendición solamente para los que de la circuncisión, dice, o también para los que se incircuncidan, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe obediente por justicia. Verso 10. ¿Cómo pues le contaba? ¿Es contado en la circuncisión o en la incircuncisión? Es que Abraham en ese momento no se había circuncidado. Y era algo pues obligatorio para el judío. Entonces ahí está hablando pues que no le fue contada porque era justo porque tenía circuncisión, sino que aún siendo incircunciso, simplemente porque le creía la palabra de Dios. Eso es todo, ¿sí? O sea que usted no se imagina el amor, lo que Dios siente cuando mira que la gente le cree a Él. Yo sé que entre Dios y yo hay una conexión muy linda, pues ¿sabe por qué? Porque yo le creo a Él. Amén. Yo gané 2 juicios porque simplemente le creía a Él. No le creía a nadie más. Me decían, mire, aquí no se puede porque ya pasó a otra jurisdicción. No, aquí me dijo Dios que tenía que ganarse el juicio, ahí va a ser. Y así fue, fíjese. O sea, pues que no, yo tampoco ¿cómo decirle? Me soy así como, ay, que cuándo se va a vender esto, cuando, si tengo un carro que voy a vender, se venderá cuando Dios quiere, así soy yo. Y Dios me manda a la persona, mire, una vez me fueron a buscar hasta Chimaltenango, ¿ves? Porque yo vendía un carro y lo había mandado para allá porque me dijeron que tal vez lo iban a vender allá. Y que si cuando vi llegó la persona que me lo iba a comprar. Iba asustada cuando me preguntan por mí en esa casa y me dicen que iban por el carro, con el cheque ya listo. O sea, pues que nunca me he afanado por nada, porque mi vida está en las manos de Dios y Dios es el que dirige mi vida. Y me siento feliz de ser así, porque esa es la relación de un hijo con un padre, ¿ves? Y de nuestro amado Yeshua con nosotros. Una relación de amor, de confianza en Él totalmente. Gloria a Dios. Sí. El verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como evidencia de la justicia de la fe obediente, que tú, estando aún sin circuncidarse, para que O sea fuese, que cuando la obediencia, pues creerle a Dios y la obediencia a su palabra, significa que como que yo me circuncidar. Eso es, ¿ya ves? para que Cabal, fuese padre de todos los vivientes en fe obediente, sin ser judíos, a fin de que también Fíjate, sin ellos ser judíos, ¿ya viste? son- Y es que mis hermanos, fíjense que le voy a contar, según mis estudios pues con la Torah, pues los misterios de la Torah, los secretos y misterios del reino, ¿va? Cuando la gente, el que es judío realmente no es el que nació pues en Jerusalén ni en Judea, sino que es aquel que obedece, que tiene fe, que le cree a Dios, ¿ves? Él es el judío, especialmente él es judío. Entonces cuando uno le cree a Dios, que en contra de toda esperanza, como lo hizo Abraham, pues él es judío, ¿no? Así es. Sí. Y es que, pastora, usted es una mujer que le cree a Dios todo el tiempo. Yo sí le creo a Yo me Dios. recuerdo Yo sí que le creo. desde que Sí. la conocí, le ha creído al Señor y por Sí. eso Dios le ha dado todo. Amén, así es. Así es. ¿Puedo leer en Jerusalén? Sí. Dice algo interesante. Justamente recibió el rito de la circuncisión cuando aún no estaba circuncidado, como un sello, como una señal de que por su fe obediente lo había puesto en un estado de justicia. Sí, eso ya ves. Cabal. Lo que estoy diciendo, o sea Exactamente. es que por ejemplo ahora yo evité mucho ritualismo pues en las fiestas hebreas, con la Pascua que es algo tan especial,
nada de las 4 copas ni nada, porque no tiene nada que ver, mis hermanos. Simplemente la Torá dice que en ese día se deben de comer carne bien asada, si la gente quiere comer carne bien asada, hierbas amargas. Pero eso era para el pueblo de Israel porque en ese momento ellos venían llenos de amargura. Recordemos que pasaron por el mar y tuvo que meterse pues un trozo de madera para que se quitara la amargura. ¿Y quién era ese trozo? El sacrificio de mi amado Yeshua. Y si él vino a hacer el sacrificio pues en su cuerpo y todo, y en su carne, mis hermanos, entonces yo tengo que creer que él ya lo hizo por mí y no estar comiendo hierbas amargas, ¿no? Simplemente pues nosotros dimos dátiles en vez de eso, porque la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar, ¿ves? Es dulce. Y como que lo multiplicó Dios porque llegó mucha gente y Sí. alcanzaron las bolsas que llevaban, ¿no? Sí, gracias a Dios. Yo sentía, doctor, ay Dios mío, tanta gente. Sí, llegó mucha gente. Fuimos para a la- traer más pan, más dátiles. Sí, o sea que para la gloria de Dios llegó mucha gente, fíjese, porque yo hablo, mis hermanos, la verdad. Y también pues aclaré para mucha gente que es, porque hace tiempo que lo digo, pero para la gente que era nueva, porque había mucha gente nueva, que Jesús no murió el día viernes, es imposible, porque se tienen que cumplir las escrituras. No tenemos que andar jalando la palabra de Dios. Entonces yo siempre he dicho que Él murió un día 14, para no confundirlos, fue un 14 de Abib. Ahora le llaman Nisan, pero es de Abib, es el 14. Y después 15, 16, 17, el día 17, que esta vez, pues, ¿cuándo fue que cayó? El día domingo. Fue el día que resucitó, pero en el calendario hebreo no hay domingo de resurrección. Simplemente ese fue el día que él resucitó. Entonces, pero él realmente cuando murió, cayó su muerte en un día miércoles y resucitó el día sábado, porque tenía que ser antes de que terminara el Shabbat, ¿sí? Entonces ahí está la clave. Entonces, si miramos nosotros el calendario hebreo, solo miramos que el 14 fue que él murió, 15, 16 y 17. Así fue. Entonces esa vez cayó miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Ya vio? Ese fue, ahora fue día pues, parece que 14 cayó jueves. Ujú. Pero fue jueves el día que él pues, además la Pascua que él celebró fue antes de su muerte. Ujú. Después la Pascua que celebraban los israelitas era otro día, no el mismo día que él celebró. Y Jesús murió en el momento en que se estaban ofreciendo los sacrificios de los animales, ¿ves? Porque él era ahora el Cordero de Dios que borra o que quita el pecado, que limpia el pecado del mundo, ¿ves? Para que tuviera cumplimiento, gloria sea al Señor. Amén. Sí. Verso 12. Y padre de circuncisión, para los que no solamente son biológicamente judíos, Ya ves, sí, pues. sino que también siguen las pisadas de la fe obediente que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no fue sobre la base de una observancia legalista que se anunció la promesa de Abraham o la descendencia que sería heredera del mundo, sino por la justicia prometida a los de la fe que obedecen. Es que, por ejemplo, para el Hijo, para Dios, la obediencia a la palabra es lo más importante, mis amigos, que le creamos a Él, que no simplemente lo obedezca así como por hacerlo, sino que yo le crea, que aquí dice algo y yo lo voy a cumplir. Por eso cuando le vamos a leer a otra cosa, tenemos que creerle a Dios, porque hasta ahí dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie, porque la gente no sana. ¿Por qué? Porque no le cree a Dios. Y tenemos que creerle a Dios. Y vamos a enseñar algo muy importante hoy en esta mañana. ¿Seguir leyendo? ¿Seguimos? Después vamos a ver el 17 al 19. 17, 19. Sí, Amén. y el 22. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, a quien obedientemente creyó, él da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Es que tenés que parar cuando si no se entiende lo que dice. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, a quien obedientemente creyó que ¿Qué? la vida, él da vida a los muertos. Sí. Fíjese, pues esa es una ley espiritual, que tenemos que creerle a Dios, mis hermanos, que ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos
también va a actuar en mí. ¿Ya veo? Va a actuar en mí. Entonces yo tengo que creer totalmente. Tengo que creerle a Dios. Y dice que tenemos que creer que Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que fueran. Esa es la verdadera fe, obediente. Por ejemplo, hay gente que dice, es que no puedo decir que soy sano porque me miro la enfermedad. Es que la fe no es por vista, sino que porque yo le creo a la palabra. Yo le creo a la palabra de Dios y le voy a creer a la palabra de Dios. Verso 18. El obediente creyó cuando ya no había esperanza, confiando en esperanza que llegaría a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu Pues, descendencia. Sí, sí. 19. Y no se debilitó en fe al considerarse su cuerpo que estaba ya como muerto. Es que la gente cuando mira, por ejemplo, supóngase que tengo una enfermedad, pero aquí tengo, mire, aquí se me siente. ¿Por qué se la está tocando, mis hermanos? Si la fe no es así, no es por lo que toco, no es por lo que veo, es por fe, porque yo voy a creer en la palabra de Dios, que si aquí está escrito algo, lo voy a tomar para mí y lo voy a conquistar para mí. Y entonces yo voy a declarar sobre ese informe que me dieron médico, que sobre ese informe que me están dando una información, yo voy a declarar la palabra de Dios sobre ese informe, mire, y lo voy a decir y lo voy a decir, no voy a permitir que nadie me diga, pero a ti te dijo el doctor que tenía, no lo voy a repetir, ni voy a aceptar ningún, como resultado médico, ¿verdad? Sino que yo voy a creerle a Dios que Él ya se llevó cualquier enfermedad. Solo entre comillas le voy a decir una cosa, por ejemplo, cuando la gente tiene una bacteria que se llama cándida, no le pone atención. Y la cándida, mis hermanos, tiene que ver con toda clase de cáncer, toda clase de cáncer. Entonces, si la gente creyera en la palabra, empezaría pues a decir, Cristo ya se llevó toda enfermedad y yo pongo sobre ese, ¿cómo es que es un informe que da médico? No me acuerdo cómo dice. Sobre ese diagnóstico yo voy a poner la palabra de Dios como un sello, ¿eh? Y decreta la palabra de Dios y la decreta y no permite que nadie le diga, ay, fíjate que lo hizo lo que tenés. No quiero saber nada porque no tengo nada. Pero la gente se pone hasta a investigar para ver qué dice, cómo es esa enfermedad, hasta ver si cuánto tiempo va a durar. Entonces él no le está creyendo a Dios, le está creyendo al informe del diablo, ¿ves? Y así como usted lo oye, lo digo con claridad, le está creyendo al informe del diablo. Vamos a seguir leyendo. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, y todos fueron declarados legalmente transgresores, así también por la obediencia. Imagínense, la gente está diciendo Dios que cuando tengamos pues ya una promesa de Dios, ¿por qué no ponemos la promesa como un sello sobre un informe, sobre un diagnóstico? Sino que andamos con incredulidad, ¿ya ves? Entonces no creemos. Y por esa desobediencia que nosotros no le creemos a Dios, ¿qué pasó? Dice, así también por la obediencia de uno, todos recibieron la oferta de ser declarados legalmente justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado se percibiera en todas sus extensiones. Mas cuando el pecado fue así agrandado, fue también percibida la grandeza extraordinaria de la gracia ofrecida. Sí. Doctora, o sea que con esa fe y creerle al Padre, la persona que tiene un decreto de muerte puede cambiar. Sí, por la palabra, por la promesa, muerte, pero por la promesa de Dios. Es que tenemos, como dicen, indubitables promesas, mis hermanos. Entonces yo pongo como un sello, ¿mí? Y fíjese que le voy a decir una cosa, si usted tiene un cassette, porque antes como yo pues empecé a grabar con cassette, y usted graba sobre ese cassette, ¿qué es lo que se oye ahora? ¿La grabación anterior o la que está después? La nueva. Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Luego regrabar ese cassette de ese informe médico. No lo voy a aceptar ni lo voy a mencionar jamás, porque no voy a aceptar que ese es el informe que viene del cielo. Ese informe viene del puro Satanás, de la incredulidad, de la falta de conocimiento de alguien. Pero yo sé que mi Redentor vive y que su palabra dice lo contrario, pero yo lo voy a poner como un sello para que se cumple. Hasta le voy a poner una tab, ¿ya va?
para que se cumpla, así pues. En el verso 21, versión Jerusalén dice, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Sí, así es. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a Él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos. Y Jesús nuestro Señor, si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Sí, vamos a ver un momentito, por ejemplo, mis hermanos, aquí en Isaías 53. Y vamos a leer esto para que vea usted. Y fíjese que quiero que otra cosa hacer notar hoy, que lo que vamos a estar viendo aquí es la palabra de Dios. Y la palabra es el verbo que se hace carne. Quiere decir que se hace vida, que transforma algo. Porque la palabra como que no tuviera pues forma. Mire, yo digo una palabra y no como que no tiene forma, pero la palabra que sale de la boca de Dios, la que está aquí en esta ley divina, mis hermanos, aquí en ese libro de la ley divina, se hace carne en mí. Se transforma dentro de mí. Si yo recibo esa palabra. Por eso para Dios es tan importante que dicen en Deuteronomio 28, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, ¿para qué? Para guardarla, para permitirle a esa palabra que entre dentro de usted, para guardar y poner por obra. Todas estas bendiciones vendrían sobre tu vida y te alcanzarían, ¿ya? Pero si no oyes, toda la clave es eso. Pero si no pones atención a esa palabra, malito serás aquí, malito, mira, empieza todo, porque la gente no oye. Y si no oye la palabra de Dios, no oye al verbo viviente, no oye a esa palabra que se hace carne en usted y le transforma. Esa es la transformación que va a haber, para que esa palabra la cubra, usted cubra, para que cubra eso que tiene escrito usted, mire, de los médicos, eso que tiene escrito en su genética, tiene que cubrirse con el poder de la palabra, que es el verbo divino. Sí. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Es que la gente no le cree, mis hermanos, a la palabra de Dios, mire. Por eso no se manifiesta, no se puede manifestar, ya, ¿no? Porque no le cree la gente. La manifestación es cuando el verbo entra en usted y se hace carne, mire. Viene a transformarlo, ese diagnóstico, en otra cosa, mire. Lo transforma en nueva vida. Porque renacemos por la palabra de Dios, por el verbo que se hace carne. ¿Ya vio? Entonces aquí, mire, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nadie cree. Por eso no se mueve el brazo de Dios, no se mueve, porque no le creen. Mire, mis hermanos, yo le puedo decir a una persona al predicarles y luego sale de aquí de oír este mensaje y se va a comprar la medicina para su problema. ¿Ya vio? Porque no le cree a Dios. Llama al médico si se siente mal. ¿Y a quién tendría que llamar? Al médico divino. Porque Él lo va a sanar a usted, pero no el médico. Porque ellos, lamentablemente, ustedes tienen mucha limitación porque no conocen a Dios. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.